Se acercan tiempos de elecciones, tiempos en que veremos propaganda política y guerra sucia a más no poder, tiempos de promesas, tiempos de mentiras, tiempos en que veremos filas de acarreados esperando su despensa y su torta, tiempos de señora de colonia afiliando gente a un partido por 200 pesos, tiempos de jóvenes ilusos repartiendo volantes en la calle por la promesa de una beca. Se acercan tiempos de elecciones. En este video analizaremos con argumentos tangibles, reales y verificables las propuestas de cada candidato y expondremos las mentiras, la manipulación y el engaño de algunos para hacerse de votos. Soy Opinión Anónima y te invito a que te quedes a ver hasta el final de este video que de seguro te sorprenderá. El primer candidato es José Antonio Meade, perteneciente al PRI. Como candidato en precampaña, él empezó con la estrategia de decir que era un candidato no priista, con la esperanza de atraer voto no leal al PRI por lo quemado que está su partido. Pero dicha estrategia no le funcionó. Entre sus principales propuestas está la de defender las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, sobre todo la reforma energética, que el PRI, en coalición con el PAN, PRD, llevaron a cabo, que en pocas palabras, consistió en la privatización de Pemex y el dejar que empresas extranjeras como BlackRock administraran la ganancia de la misma. BlackRock es la empresa de inversiones con más activos en el mundo y es dueña de muchos yacimientos de petróleo. Y luego van los dos a Londres, y tú eres periodista y muy bueno, tú sabes muy de eso. Fueron al Financial Times, no el Financial Times fue a entrevistarlos, vuelvo a repetir porque es inconcebible, fueron al Financial Times a entregar el petróleo mexicano. Ahí se decidió. Yo cuando vi la foto de Larry Fink, porque todos dicen Jalife lo destapó antes que nadie, y es cierto, pero yo porque mi análisis fue geopolíticamente puro. En ese momento cuando llega Larry Fink, que es el presidente, es israelí estadounidense, presidente de BlackRock, que se lo aprendan ese nombre. BlackRock, roca negra. A ver. Roca negra. ¿Qué es BlackRock? BlackRock es el mayor banco de inversiones del planeta. Maneja 6 millones de dólares. 3 veces más el Producto Interno Bruto de México. Fíjate, llega al Palacio Nacional. José Antonio Meade era canciller, no tenía por qué estar en la reunión. Digo que haya sido 2 veces secretario de Hacienda. No tenía por qué estar ahí. Y tenías a Larry Fink, a su derecha a Peña y a su izquierda a José Antonio. Yo ahí dije, este arroz es de José. Con la venta de Pemex a BlackRock, Pemex recibió una importante cantidad de dinero para su modernización. El gobierno federal ha administrado ese dinero desde entonces, pero no se ha visto reflejado dicha modernización, haciendo de la reforma energética una reforma fallida gracias a la corrupción. Uno de los propósitos de la reforma energética era la de bajar el precio de la luz, la gasolina y el gas LP. A partir de este momento, en 2015, ya no habrá gasolinazos. Gracias a la reforma Sendari, por primera vez en 5 años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas LP. Mas sin embargo, el entregar la renta petrolera a extranjeros y el permitir que empresas estadounidenses vendan gasolina en México, obligó al gobierno el subir el precio de la gasolina para recuperar el dinero que dejó de recibir con la venta de Pemex y facilitar el mercado a particulares para que ellos no tuvieran que bajar el costo. José Antonio Meade, cuando fue secretario de Hacienda, fue el creador intelectual del aumento a las gasolinas. En la política de precios se tomaron varias decisiones. La primera de ellas es muy importante, nos movimos de un precio único a un precio máximo y de ahí nos movimos de un solo precio máximo a precios regionales que nos permitieran distinguir en el precio o destacar en el precio lo que cuesta llevar la gasolina a cada lugar. Eso por un lado. Por otro lado, nos movimos de un esquema en donde el impuesto era un impuesto variable y se determinaba como la diferencia entre el precio en México y el precio internacional a un impuesto fijo. Y si gana la elección, habrá más gasolinazos y más impuestos, porque la estructura del sistema fiscal y económico que él diseñó para el país
requiere mucha recaudación de impuestos. Precio de la gasolina, pero es un bien que en todas partes del mundo tiene impuesto. Y de hecho, si nosotros vemos el impuesto que se cobra en México por la gasolina, si ubicamos los 196 países, prácticamente los 196 lo cobran y el de México se ubica en el cuartil inferior. ¿Se podría prometer bajar ese impuesto y por lo tanto bajar el costo o no? No, yo creo que no. En México tenemos, como cualquier otra parte del mundo, diferentes fuentes de ingresos en lo fiscal, el impuesto sobre la renta, el IVA, los impuestos especiales sobre producción y servicio, dentro de los que están el de la gasolina. Cualquiera que proponga bajar uno tendría que explicar cómo lo va a compensar. Recordemos que tan solo en el gobierno de Peña, el mexicano común tuvo que pagar de impuestos un 101% más de lo que pagaba. Algunos dirán que tanta recaudación de impuestos, por excesiva que sea, es necesaria para mantener los programas sociales. Bueno, realmente la mayoría de los ciudadanos no nos benefician mucho esa recaudación. Si bien, constantemente somos testigos de innumerables casos de robo del erario, blanqueo de dinero a empresas fantasmas, el acondicionamiento de los programas sociales solo para militantes priistas, jefes de colonia o que vendan su voto, y el uso indebido de presupuesto público para el financiamiento de las campañas priistas. Ese es el PRI, un partido que ha demostrado ser corrupto a lo largo de casi 80 años que ha gobernado México, cuyo candidato representa una red de privilegios indebidos al organismo priista, sindicatos y empresas asociadas, que usan el populismo de engañar a los pobres con promesas irreales para que voten por ellos y cuando llegan al poder se olvidan de la gente. Vamos a iniciar en esta campaña el primer registro nacional de necesidades de cada persona. En mi gobierno, ese registro se va a traducir en dar un apoyo real, a tiempo y transparente para que con él podamos cumplir sus sueños. Su historia es muy interesante, señor Pelmazo, Simpson, así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. El segundo candidato es Ricardo Anaya, que está en la coalición Por México al Frente, conformada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Yo veo a Anaya como un candidato inteligente, ilustrado y con muy buena preparación académica, incluso mejor que la de Mitt. Para alguien que no lo conoce, fácilmente podría pasar como una opción confiable de cambio y alternancia política. Tal es así que logró convencer a Gloria Álvarez, conferencista de extrema derecha en Guatemala, de apoyarlo públicamente. Solo que hay un pequeñísimo problema, que él y su partido representan la llamada falsa oposición en México. Este fenómeno se genera en las democracias para simular un enfrentamiento político entre dos partidos que representan a un mismo orden, y hacer que incautos voten por ellos con la esperanza de un cambio que realmente no pasará. ¿Por qué estoy tan seguro de lo que digo? Bueno, un sabio dijo una vez: las palabras son enanos, los ejemplos son gigantes. Anaya y el PAN constantemente dicen estar en contra del PRI, pero en los hechos no lo demuestran. Desde que tengo memoria, el PAN siempre ha apoyado y votado en la Cámara de Diputados por todas las reformas del PRI. Eso sí, en tiempos de elecciones las critica duramente. Para muestra un botón, ¿saben ustedes quién fue el principal promotor, defensor y actor de la reforma energética en su tiempo, y que literalmente gracias a su colaboración se aprobó? Así es, el mismísimo Ricardo Anaya. Él no solamente fue uno de los que votaron por la reforma, sino fue el presidente dirigente de la reunión en la que se votó por dicha reforma. Y fue él quien formó una coalición en la Cámara de Diputados llamada el Pacto por México, conformada por el PRI, el PAN, el PRD, cuyo propósito era aprobar todas las reformas estructurales de Peña Nieto, sobre todo la venta de Pemex. ¿No me creen? Veamos el video. María Concepción Navarrete, a favor y por México. Blanca Estela Gómez, a favor.
Cristina González, compartiendo un gran proyecto, a favor. Ricardo Lisiaga, por México, a favor. Francisco Cepeda, porque baje el costo de la luz y el gas, a favor. Germán, a favor, y Botallito de Jerez. Algún día en México habrá justicia. El suelo de Peña Nieto podría callarlos, presidente. Diputado Huerta, el sentido de su voto. El traidorzuelo de Peña Nieto y sus compinches estarán en la cárcel por traición a la patria. Quiero decirle, presidente, que esta sesión es ilegal, es ilegítima, que usted no ha generado condiciones, que usted como presidente no está garantizando las condiciones para que tengamos una sesión legal y legítima. A mí, si Peña Nieto nos manda a matar, como muchos de ustedes lo han insinuado, no nos importa. Si un régimen dictatorial... Diputado Huerta, estamos en votación. Le ruego el sentido de su voto inmediatamente o me va a obligar a cerrar el sonido de su micrófono. No me extrañaría que lo hicieran. Claro que saben que el movimiento... Diputado Huerta, estamos en votación. En contra, pero ustedes lo saben y si lo quieren borrar y si quieren cerrar ese micrófono, no nos importa. Dije, presidente, dije que el movimiento... Registrado el sentido de su voto en contra. Continúe la votación. Briviesca, a favor. Marisela Velázquez, a favor. González Morfín José, a favor. Arroyo Vieira, sí. Ricardo Anaya, a favor. Ricardo Anaya, a favor. Yo conozco a dos Anayas, el de tiempo de elecciones y el de tiempo de reformas. ¿Y yo qué dije? El doctor José Antonio Meade Curibreña, un mexicano del que nos sentimos profundamente orgullosos. ¿Y cómo es? Es el candidato de la continuidad, es el candidato del PRI y se llama José Antonio Meade. ¿Y yo qué dije? La reforma energética es constitucional. ¿Y cómo es? Es una vergüenza lo que han hecho en la implementación de las reformas y pongo como ejemplo reforma energética. ¿Y yo qué dije? Lo extrañamos, presidente. Estábamos mejor, mucho mejor, con Felipe Calderón. ¿Y cómo es? En la administración de Felipe Calderón, seamos autocríticos. Otra vez, no cambiamos. ¿Y yo qué dije? ¡Cállate! La principal propuesta de Ricardo Anaya es esta: dar un dinero mensual a todas las familias en México. Hoy quiero platicarles sobre la que es la principal propuesta del Frente Ciudadano por México en materia de política social: el ingreso básico universal. Es una cantidad de dinero pagada mensualmente y garantizada por el Estado a todos los ciudadanos por el simple hecho de ser mexicanas o mexicanos. Y decía que AMLO era el populista. Bueno, esta es la principal propuesta del PAN. A continuación, veremos si es sustentable. Somos 123.5 millones de mexicanos. ¿Cuánto podría ser una cantidad moderada que podría dar el Estado a cada ciudadano? Una buena ayuda podrían ser 500 pesos al mes. Supongamos que sí. Si es menos, su propuesta no tendría mucho sentido. Multipliquemos 500 por 123 millones. Nos daría un equivalente a 61.500 millones de pesos, que son los que el gobierno mexicano tendría que desembolsar mensualmente para sostener este gasto. Al año serían 738.000 millones de pesos, y en el sexenio de Anaya se gastarían 4.428.000 millones de pesos, solamente en ese gasto, dejando atrás los otros programas de gobierno, sin contar el demás gasto de logística y fuga de capitales, lo cual sería el equivalente a construir 260 aeropuertos como el que pretende construir Peña Nieto, que sería el aeropuerto más caro del mundo,
con un valor de más de 17,000 millones de pesos. La pregunta ¿es una manera sabia de usar los recursos? La respuesta es no. Esta es una propuesta con características socialistas. El dinero simplemente no bastará para solventar este gasto, lo que hará necesario el aumentar los impuestos. Como siempre, lastimando al mediano y al pequeño empresario más que a todos los demás, provocando una inflación para todos los productos y servicios. Además, pensemos algo, ¿es correcto mantener a los pobres? Lamentablemente en México existe la creencia que el gobierno puede acabar con la pobreza simplemente dándole dinero al pueblo, lo cual es una idea errónea y contraproducente. El problema de la pobreza no radica en el gobierno ni en los programas sociales, radica en la educación y en los principios básicos de la autosuficiencia. Es decir, yo preferiría invertir por acabar con la ignorancia y darle oportunidades a los pobres para que emprendan y se desarrollen por sí solos, a simplemente mantenerlos y volverlos unos inútiles limosneros. Yo preferiría el crear talleres de oficios, activar el comercio a todos los niveles e invertiría en subsidios para bajarle los impuestos sobre todo al pequeño y al mediano empresario, que crear programas que me obliguen a subirle los impuestos a los que se están arriesgando por emprender un negocio para regalárselos a los que no hacen nada. Simplemente hay que apoyar a los empresarios, no ponerles barreras. Esa es la doble cara de Anaya. Critica a AMLO y a Venezuela y es el más populista de todos. Él dice que las propuestas de AMLO son ideas viejas y fracasadas. Más fracasada que esta idea que él propone, no lo creo. Bueno, sigamos con el siguiente candidato. Andrés Manuel López Obrador. Les confesaré algo que quizá muchos de ustedes ya sepan. Yo votaré por Andrés Manuel. Lo digo abiertamente. Considero que es el mejor candidato de todos, pero lo voy a criticar también. Trataré de ser objetivo a pesar de mi preferencia ideológica, pero antes desmentiré algunas cosas o percepciones erróneas que se tienen de él. Quisiera decir que López Obrador es el candidato con más nivel de conocimiento, es decir, el 95% de las personas en México lo conocen, saben quién es. Y en el extranjero también se ha hablado y se ha escrito mucho de él. También es el candidato que va ganando. El promedio de las encuestas lo posicionan con el 35% de los votos, a 10 puntos de ventaja de Anaya. Tan grande es la publicidad positiva y negativa que se le ha hecho que ha provocado muchas falacias en cuanto a su persona. Es preocupante en verdad la percepción que tienen de él en el extranjero. Extrañamente en el extranjero, la publicidad que se le da a López Obrador en su mayoría es negativa. Gran parte de los estadounidenses, europeos y latinoamericanos piensan esto de López Obrador. Bueno, yo creo que México, la famosa frase, ¿no? La vieja frase, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pues así es. Igual que España está cerca de Bruselas, de la Unión Europea. Al final, el que marca las directrices en América Latina, es Estados Unidos. No hay que olvidarlo. Entonces, es normal que sea un problema de preocupación para Washington, el futuro de México. ¿Por qué en este caso? En este caso, además, porque van a enfrentarse dos formas de entender la política. López Obrador, que es un izquierdista, populista, que pretende que haya más Estado y menos sociedad, que quiere nacionalizar la economía. Todo eso puede desestabilizar México y hacer que aumente el paro, por ejemplo. Y el otro sería José Antonio Meade, que es el candidato del PRI, aunque él no sea del PRI, que es un liberal, es un tecnócrata, sin duda es el candidato de Estados Unidos. Es así, igual que López Obrador, se podría decir que es el candidato de Rusia. ¿Qué prefieren los mexicanos? Eso es lo que yo les preguntaría. ¿Quieren a un líder que desestabilice el país, que tenga simpatías por Cuba, como tiene López Obrador, o prefieren a un líder como José Antonio Meade, que sería el apoyo de Estados Unidos, donde, por cierto, la administración norteamericana, la de Donald Trump, el vilipendiado Donald Trump, ha conseguido en solo un año la tasa más baja de paro de lo que llevamos de siglo. ¿Qué es lo que preferirían los mexicanos? Bueno, pues por eso tiene interés México para la CIA, porque evidentemente se ha convertido en una especie de campo de batalla geoestratégico
entre Rusia, que querría apoyar a López Obrador, y Estados Unidos, que quiere apoyar a José Antonio Meade a través, efectivamente, de Jared Kushner. La pregunta es, ¿por qué piensan eso? Es simplemente lamentable que el que tiene el control de la información tenga el control de la realidad. Por años ha existido contra AMLO una campaña de desprestigio completamente sucia en su contra, de parte de muchos medios de comunicación, de que él es Maduro, que él es populista, que él es socialista, que es Fidel Castro, que es Venezuela y hasta que es Hitler. Tanto lo han repetido sin pruebas y sin argumentos sustentables, pero en base a tanta repetición ha hecho que mucha gente se la crea. Y en el extranjero solo llegan los medios de comunicación más importantes. Casi no llegan o no tienen tanta influencia los medios sociales que nos esforzamos por decir la verdad. Y pues son ellos los que tienen el monopolio de la información y controlan completamente la percepción de México. La verdad es que es mentira esa idea de López Obrador. Miren, no sé por qué en Latinoamérica y en algunas partes de Europa existe la tendencia de tachar a todas las oposiciones como Maduro y Venezuela. Hasta es chistoso, porque pareciera que todas las derechas del mundo contrataron a JJ Rendón o tienen al mismo asesor político. Y es extraño porque todos repiten la misma frase: si votas por X persona, estaremos como Venezuela. Increíblemente, hasta en Honduras, igual que en México, es un país muy amolado y con un pésimo gobierno. Llegó a salir esta publicidad en contra de Salvador Nasralla, candidato de la oposición, lo cual me causa una tremenda risa porque muchas partes de Honduras y muchas partes de México estamos como en Venezuela. También se dice esto en Chile con Guillén, en Paraguay, en Colombia, etc. Se dice en muchas partes del mundo. No es nuevo, no es único de México. Comprendamos que es una estrategia política. Ahora vamos a la realidad. ¿Qué es en verdad López Obrador? Sin duda, algo de lo que estoy seguro que es. Él es un buen líder. Él es un buen líder. Ha logrado desarrollar un partido político relativamente nuevo que él fundó en una estructura organizacional unificada, sólida y con una gran cantidad de militantes que se unen a él por voluntad propia. Eso no lo hace cualquiera. Ya quisiera tener el PAN en estos momentos, la unidad que tiene Morena. Ya quisiera tener el PRI en estos momentos, el nivel de aceptación que tiene Morena. Ya quisiera tener el PRD en estos momentos, los principios sólidos y valores únicos que tiene Morena. Eso no se logra por arte de magia. No se logra solamente con dinero. Se logra con trabajo y con un gran liderazgo. Porque ténganlo por seguro, sin Andrés Manuel, Morena no sería nada. La aceptación y los seguidores de AMLO no han sido gratis. Él se los ha ganado porque él ha denunciado a tiempo los mayores actos de corrupción que han hecho la clase política en México. Él advirtió que si se aprobaba el FOBAPROA, el pueblo de México iba a salir perdiendo, y pasó exactamente como él dijo. Él advirtió que la estrategia de militarización de Felipe Calderón no iba a acabar con la violencia y iba a provocar mucha más inseguridad, y tuvo razón. Él siempre estuvo en contra de la reforma energética, de la venta de Pemex, y dijo que si se aprobaba iba a subir el precio de la luz, el gas y la gasolina, y tuvo razón. Mientras todos los demás partidos estaban de aplaudidores con las reformas estructurales de Peña Nieto, Morena siempre estuvo en contra. Gracias a que el tiempo le dio la razón, ha obtenido esa gran cantidad de apoyo con el pueblo mexicano. Ese es el verdadero Andrés Manuel que los medios de comunicación no quieren pasar. Es cierto que quizá uno de sus defectos es que a veces su lengua lo traiciona, como a todos nos ha pasado alguna vez. Por ejemplo, eso de la amnistía, él debió haber estudiado los posibles significados de esa palabra para que no se fuera a malinterpretar. Francamente no creo que Andrés Manuel vaya a aplicar la amnistía, él solamente dijo que le va a analizar, mucho menos ahora cuando sabe que al pueblo mexicano no le gustaría. Uno de los errores, el cual no estoy de acuerdo, es el haber hecho alianza con Encuentro Social. Entiendo el por qué lo hizo, pero aún así me cae mal Encuentro Social. Ese partido pequeño, quieran o no, son votos. Es un 5% de personas que votarán por AMLO. Esta alianza yo la veo como una alianza de conveniencia temporal de mutuo beneficio. Morena ganará 5% más de votos,
y Encuentro Social no se arriesgará a perder el registro con un candidato del PRI que no le asegurará el 3% de los votos. Ahora, eso que le critican de por qué acepta gente de otros partidos, bueno, ¿qué tiene de malo? Es válido, todos los partidos lo han hecho. Lo que pasa es que les duele que su propia gente se les vaya. En cuanto a López Obrador, no te puedo asegurar que si él gana, las cosas serán distintas. Muy en el fondo, solo él y los que lo conocen de persona lo saben. Lo que sí te puedo asegurar es que si sigues votando por los mismos, las cosas seguirán iguales. Soy Opinión Anónima, una persona en algún lugar de México a favor de la educación. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, dale like y comenta. Te invito a que eches un vistazo en mi canal y a que te suscribas. También te invito a que eches un vistazo a mi recién hecha página de Facebook, Opinión Anónima Oficial, y a que me sigas en Facebook. Hasta luego.